Muy buenos días, un cordial saludo para todas y para todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en el primer encuentro internacional, Diálogo de Saberes, Educación Rural y Liderazgo, Aportes y Desafíos. En esta mañana tenemos la oportunidad de dialogar, conversar y abordar dos temas que son fundamentales en la reflexión nacional e internacional. El primer tema es la educación rural y el segundo es el liderazgo educativo. Estos dos elementos o componentes de la vida académica se conjuntan hoy porque tenemos que crear rutas de reflexión, formas de comprender, de abordar todas las problemáticas que están asociadas a la educación rural y al liderazgo educativo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener la ocasión de escuchar a un grupo de panelistas muy selecto, muy bien escogido, que trae un conjunto de reflexiones interesantísimas, unas visiones y unas perspectivas en torno a estos dos temas que hoy tratamos de intersectar. Este evento está organizado por la Red Internacional de Liderazgo y también por RIADES. RIADES es una red que tiene una tarea muy fundamental en los temas de investigación, acción, docencia y educación superior. Entonces nos conjuntamos universidades, las dos redes, nos conjuntamos también el Ministerio de Educación Nacional, los colegas de las otras universidades en Latinoamérica que vienen hoy a compartir sus experiencias, de tal manera que tenemos hoy un esfuerzo muy importante, bien articulado. Desde el Politécnico Gran Colombiano, tenemos gente de Unipanamericana, gente de Unisalle y de otras organizaciones que se unen hoy para tratar de llevar adelante este importante evento. De tal manera que tengamos la oportunidad hoy de escucharnos, de compartir estas reflexiones. Me permito presentarles en el marco del evento a las personas que nos van a acompañar como panelistas. Tenemos a Marcelo Carrasco, director de la maestría en Salud Pública y Desarrollo Local de la Universidad de la Frontera de Chile. Marcelo nos acompaña hoy y también trae unas reflexiones muy importantes para la discusión. Está con nosotros Diego Juárez, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Educación, INIDE, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. A él también muchas gracias por estar con nosotros. Trae unas ideas y unas perspectivas también muy llamativas que podemos posicionar para la reflexión. Igualmente nos acompaña Paula Cuellar. Ella es la gerente de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional, aquí en Colombia. Ella también trae unas ideas muy interesantes, muy importantes acerca de lo que significa el liderazgo para todas las personas que tenemos un interés particular en este tema y tal vez cómo podemos interceptar esto con la educación rural. Por último, tenemos a Luz Nelly Camacho, que es docente de la institución educativa San José de Icotea en Montes de María. Ella nos va a aportar también una experiencia que es supremamente interesante acerca del liderazgo docente, la experiencia de la educación rural, de tal manera que tenemos allí una visión también desde la perspectiva del trabajo local y territorial. Estos son nuestros invitados. A ellos muchas gracias por estar con nosotros. En un momento les voy a dar la palabra, no sin antes agradecer, por supuesto, a quienes han estado detrás de la organización de este webinar. Está con nosotros Camilo Contreras, que representa a Unipanamericana, y también Heidi Rodríguez, que representa al Politécnico Gran Colombiano. A ellos muchas gracias, a los demás colegas de la red, de RIADES, que han hecho un trabajo fenomenal tratando de posicionar estos temas, someterlos a la discusión y, lo más importante, producir un conocimiento vital que sea capaz de impactar nuestras prácticas docentes en la ruralidad, nuestras prácticas de liderazgo también en sectores rurales y urbanos, de tal manera que busquemos articularnos y generar siempre posibilidades de trabajo conjunto. Entonces, muchas gracias a todos los que han estado detrás de la organización de este webinar. Muy bien, sin mayores preámbulos, voy a permitirme darle la palabra a Marcelo. Marcelo, bienvenido. Te escuchamos, por favor. Tienes 15 a 20 minutos para que nos cuentes, bueno, cuáles son las ideas que quieres compartir con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Marcelo. Gracias, Cristian. Un saludo a todos y a todas y a todes. Desde aquí, desde mi hogar. Mi hogar está en Temuco, al sur de Santiago. Desde la región de la Araucanía. Mi país se organiza administrativamente en regiones. Esa es la división que tenemos, y desde este particular lugar del Cono Sur, muy contento de estar con ustedes y de intercambiar. Y agradezco obviamente la invitación y la oportunidad de dialogar
a nivel de nuestra América Latina. Primero quisiera decirles quién les habla o desde dónde hablo, ¿ya? Les decía el lugar, este lugar singular que es esta región multicultural, racializada, empobrecida, tremendamente rica también por otro lado, en términos culturales, en términos de su naturaleza, ya en términos de su historia, pero dolida también, porque es la región postergada, a propósito de la instauración de un modelo de sociedad que ha conllevado a la exclusión de grupos importantes de nuestra sociedad y pasa particularmente con la población originaria, predominantemente rural en esta región. Esta es la región más rural de Chile, y que ha sido objeto de esta reconfiguración de las ruralidades en las últimas décadas, ¿ya? De las transformaciones del territorio, en lo ambiental, en lo físico, ¿ya? Por cuestiones críticas que han acontecido en torno al acceso a los recursos naturales, por ejemplo, como el agua, ¿ya? A la instauración de ciertas economías que han violentado las prácticas tradicionales de producción alimentaria, de dinamismos solidarios y de reciprocidad entre las comunidades y las poblaciones que se han ido estableciendo en nuestro territorio, ¿ya? Y que se logra evidenciar esto a través de los indicadores o índices que nos hablan cada tanto de cuál es el comportamiento de la vida en términos del acceso a los bienes, de la educación, ¿ah? De la salud, ¿ya? Y hacen que esta región sea la región más postergada en términos del desarrollo humano y de todos esos indicadores socioeconómicos que revisamos cada tanto para ver a qué realidad obedecemos, ¿no? Desde ese lugar le hablo, pero también le habla un hijo de docentes, un hijo de maestros. Mi padre y mi madre fueron maestros y me crié en un hogar de escuela. Me tocó ir a hacer, además de vivir la escuela, acompañar a mis padres como educadores en sus experiencias de educación pública. Les hablo también desde una universidad pública y estatal, que es la universidad pública y estatal de esta región, y que dentro de la cual yo, al presentarme, se decía, dirijo una maestría de salud pública comunitaria y de desarrollo local, que busca proyectar la noción de la salud colectiva, esa salud que es compartida por todos, no por un sistema institucional, sanitario solamente, ni que adscribe a solo un paradigma de la mirada biomédica de la salud, sino que la salud entendida como bienestar humano, ¿ya? Y en donde todos los sujetos que conformamos una sociedad actuamos en ella y actuamos desde la salud, desde la recuperación de la salud, desde la prevención de la enfermedad, y en donde distintas prácticas son válidas y deben ser reconocidas. Y eso nosotros hemos tratado de proyectarlo no solo a través del posgrado, como es el caso de la maestría de salud pública, sino que también a través del pregrado. Y en eso me voy a detener, en una experiencia que tiene alrededor de 30 años, que se llama Programa Internado Rural Interdisciplinario, ¿ya? Que ha venido trabajando a nivel de nuestro territorio, que ha estado en diálogo con experiencias de otros países de la región, entre otros Colombia, ¿ya? Y en donde además en Colombia hemos logrado llegar a niveles de relación en donde la experiencia ha sido proyectada y ha sido apropiada, esto en el sur de Colombia, de este programa PIRI, Programa Internado Rural Interdisciplinario. Pero yo quería dividir estas breves palabras en dos partes. Primero, algunas reflexiones sobre esto, lo que es la educación rural, la ruralidad y el desafío, a propósito de las preguntas que nos enviaron, digamos, bastante policrómico el panorama que me armé en términos de poder atender a las inquietudes planteadas. Y por otro lado, hablarles un poco de nuestra experiencia. Primero hay un desafío bien interesante en una primera pregunta que nosotros abordamos precisamente en un trabajo con la Universidad Panamericana, con la Uni Panamericana, en un libro que desarrollaron sobre educaciones rurales, ¿ya? Y en donde sistematizamos nuestra experiencia, y en algún momento aventuramos la definición de la educación rural. Desde este programa Internado Rural hemos estado permanentemente relacionados con la escuela rural de nuestro territorio, con esta escuela rural pluricultural, multicultural, mestiza y mapuche. Mapuche es el pueblo ancestral que nos conforma, ¿ya?
y hemos estado ahí a través de nuestros estudiantes en su etapa final de formación, de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, menos de las ciencias de la educación, pero en algún momento también, por nuestra mirada interdisciplinaria, y hemos estado como una opción, ¿ya?, de trabajo para la formación de los estudiantes y también de desarrollar una labor como universidad pública estatal vinculada a su territorio y comprometida con incidir en el trayecto histórico de su territorio para contribuir a hacer frente a esas cuestiones que yo señalaba caracterizan de alguna manera negativamente a nuestra región. Pero decía, a partir de ese acercamiento decimos, bueno, tenemos derecho a poder expresar qué es lo que entendemos por educación rural. Y hablábamos ahí de entender esta como un proceso formativo y socializador de los sujetos de la ruralidad que portan una historia, una identidad que está anclada en el territorio, un proceso que se expresa a través de la escuela, en centralidad, como una institución que confronta y resiste la uniformidad impuesta por la preeminencia de la urbanidad. Es decir, hacer cara o dar cara desde la escuela también a estos desafíos que impone esta sociedad capitalista neoliberal de racionalidad moderna occidental en escenario donde busca imponerse ante visiones ancestrales, cosmovisiones, ¿ya?, formas de vivir, ¿ya?, que, que de alguna manera eh, eh, buscan resistir también, entonces, o debieran buscar resistir también apoyándose en una escuela que les reconoce, que les integra y que canaliza y refuerza esas identidades, ¿ya? Ahí nosotros hemos encontrado que esta realidad, digamos, presenta efectos en la ruralidad, ¿no? Esta ruralidad que decíamos antes que está reconfigurada porque el impacto que ha habido en términos de reconfigurar, por ejemplo, la situación de las poblaciones a partir de la migración campo-ciudad, muy exacerbada en las últimas décadas, ¿ya?, con situaciones, como decíamos, de empobrecimiento o de cuestiones críticas desde el punto de vista del acceso a los recursos naturales, ¿ya? Eh, 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 presenta tremendos desafíos, y presenta tremendos desafíos, creemos, para los proyectos educativos, y creemos que en la escuela, la confluencia que nosotros hemos observado y que se observa hoy día con rasgos de vitalidad, tiene que ver en lo que mencionaba yo, debiera ser la confluencia de los actores que configuran esas comunidades escolares, ¿ya? Y aquí es donde creemos que el acercamiento intersectorial para dinamizar la participación en torno a estos proyectos educativos debiera ser un canalizador para facilitar la expresión de la potencialidad que significa la escuela rural para cada uno de esos territorios y de esos sujetos, ¿no? Y por ahí entonces revertir esta tendencia que no ha sido favorable en las últimas décadas, que esto ya lo mencionaba. ¿Por qué? Porque la escuela creemos que es un espacio sin duda que tiene esta capacidad transformadora de construir equidad y ayudar a la construcción de reconocimiento y a la construcción de justicia social. Nosotros desde Salud entendemos que este acercamiento que hacemos lo hacemos desde un postulado que es la intersectorialidad, ¿ya? Y ya llegaré a explicar el modelo nuestro, ¿no? Desde la intersectorialidad para aprovechar entonces también lo que mencionábamos, esta riqueza que representa la escuela como espacio, ¿no?, como espacio de la sociedad, pero que es un espacio que puede incluir lo comunitario, lo que representaría entonces abrir de alguna manera la escuela o ampliarla, ¿ya? Desde el currículum, que por lo general, y aquí hay una cuestión constatada y que uno recoge de los docentes en la ruralidad, digamos que impone este centralismo de nuestras sociedades en la lógica de imponer un currículum homogenizador. Chile es un país muy diverso, como son nuestros países en general, ¿ya? País de desierto en el sur y de glaciares, perdón, de desierto en el norte y de glaciares en el sur. Y no solo es diferente físicamente o geofísicamente, sino que también es muy diverso y distinto en lo cultural, en lo social. Pues entonces ahí hay una necesidad de romper eso, y abrir y ampliar la escuela significa que integremos los actores de la comunidad escolar en esas dinámicas de construcción y de desarrollo de un proyecto educativo, ¿ya? Y ahí hay un desafío pendiente, sin duda. También nos preguntaban por los desafíos cuando nos comunicaban la invitación
este encuentro. Ahí hay un desafío importante. En Chile existe una política que define la existencia de consejos escolares a nivel de los establecimientos, ¿ya? Para discutir, para debatir, para producir un proyecto educativo y desarrollarlo, un proyecto educativo que tenga pertinencia territorial, que facilite la integración del territorio al cual sirve esa escuela, ¿ya? Pero esto ha sido más bien declarativo que llevado a la práctica, ¿ya? Y creemos que ahí hay entonces una oportunidad de revertir, porque más allá de verlo pesimistamente, creemos que el poder integrar a la comunidad en la construcción, desarrollo, puesta en marcha y retroalimentación de un proyecto educativo es clave, ¿ya? Nosotros como experiencia universitaria, trabajando con lo rural y con la escuela rural desde este campo de la salud comunitaria o colectiva, tenemos una aproximación permanente. Nuestro modelo de trabajo consiste en acompañar a escuelas rurales de nuestra región, de distintos territorios de la región, a partir del desarrollo de planes de trabajo que articulan dos dimensiones de la aproximación en salud, desde esta mirada amplia que nosotros asumimos que es salud. Una es un acercamiento biomédico en términos de asumir la necesaria intervención del determinante social del acceso a la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros niños y niñas, para el éxito de su proyecto educativo, y esto se trata un poco, yo creo que la equidad o la igualdad, ¿ya? Requieren contar con las condiciones para poder expresar su potencial, ¿ya? Y si bien aquí en Chile hay una política de larga data que tiene que ver con la salud escolar que administra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, y que tiene que ver con la evaluación de aspectos oftalmológicos, de audición y aspectos también posturales, ¿ya? Para poder entonces atenderlos y que no signifiquen esto que sean una desventaja para el desarrollo educativo de los niños y las niñas. Esta política no da abasto del todo. Y nuestro acercamiento va en la dimensión biomédica también a aprovechar la posibilidad que ese programa brinda. Y entonces se hace una evaluación a los niños, pero no solamente de esas tres variables, hay una evaluación integral de salud, porque también la salud oral, también el desarrollo físico-motor, también lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, también lo que tiene que ver con la salud mental en general, son aspectos muy importantes y necesarios de evaluar y que no son necesariamente atendidos por el sistema educativo en el campo de la salud escolar o por las redes asistenciales de salud. Y nuestro trabajo ha estado ahí acompañando permanentemente a través de esta evaluación y a partir de eso identificar áreas de intervención y de trabajo con los docentes y con la comunidad escolar de padres y madres, ¿ya? En tratar de incorporar eso de alguna manera en acciones curriculares y extracurriculares, ¿ya? Pero sobre todo también de poder derivar y encontrar atención para niños y niñas y que con ello ya puedan digamos, evitar quedar en desventaja para el desarrollo exitoso de su potencial. Otra aproximación que hacemos ahí, además de la biomédica, es la sociocultural. Es buscar dar la palabra a las profesoras, a los profesores, a quienes han permanecido en ese territorio, conocen esas tradiciones, conocen las dificultades que viven y conocen qué aspectos van incidiendo en la historia de la salud o del bienestar de esos niños y esas niñas, y cuáles son las cuestiones que hay que cambiar. Pero también dar la palabra a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, en diálogos de alguna manera intergeneracionales, interculturales, ¿ya? Que pueden ayudarnos a mirar mejor cuáles son los aspectos que no están solamente a través de los datos que podemos obtener de la medición antropométrica de los niños o de su situación de salud en cualquiera de las variables biomédicas, sino que están en la memoria, están en el saber, están en la vivencia, de alguna manera la expertise vivencial que tienen esos sujetos, ¿ya? Nosotros hemos tratado de entrar ahí. ¿Por qué? Porque creemos que en un proceso que quizás va a tomar más tiempo vamos a poder recoger elementos, y estamos intentando hacerlo para tratar de interpenetrar el currículum escolar también rural, ¿ya? Aprovechar el potencial que representa la escuela a propósito de esa definición que ensayamos, digamos, audazmente y que yo se las mencionaba al principio, ¿ya? Porque
la escuela expresa esa posibilidad de confrontación ante los aspectos que vienen a perjudicar la historia educativa y la historia en general de nuestros niños y niñas. En mi territorio, ¿ya? De 32 o 33 localidades, ciudades, municipios, ¿ya? En 12 de ellos, en una zona donde hay explotación de monocultivos forestales, ¿ya? Hay, esto suena fuerte decirlo, ¿no? Expulsión sociodemográfica, la gente se va, censo a censo la población decrece, la ruralidad, como en todos nuestros países o en gran parte de nuestros países, ¿ya? Está disminuyendo, la población rural está disminuyendo, está siendo reemplazada por extensos cultivos, monocultivos forestales de especies exóticas que afectan la naturaleza. Ahí la escuela ha ido siendo arrinconada. Escuelas que tenían y yo esto lo he conversado con muchos profesores, escuelas que hace 10 años o 15 años yo estaba en un territorio de los cuales les menciono, y estábamos en una escuela con 70 estudiantes, que hacía 25 atrás, me contaba el profesor, tenía 200 estudiantes. Hoy día la escuela no existe, la escuela se cerró. Esa es el devenir y la curva que se presenta en términos de lo que sucede con nuestra escuela rural. Y frente a eso creemos que esta confluencia de actores, la participación, consejos escolares reales, ¿ya? Pueden ser un factor fortaleza, es decir, lo comunitario. En mi país reclamamos la reconstrucción de lo comunitario, de distintas formas, ¿ya? Y esta región también lo reclama, y yo creo, y creemos nosotros que hemos hecho este esfuerzo y que estamos haciendo este esfuerzo desde la universidad pública, desde salud, con una mirada integral, donde educación es clave para afrontar esta reconfiguración que ha sufrido la ruralidad y a la cual queremos cuidar por un sinfín de razones que después podremos explicar, es que hacemos esta apuesta y esta intervención. Creo que el tiempo me excedí, les pido disculpas, son muchos los elementos que nos invitaban a reflexionar, y quise hablarles desde este lugar y desde estas opiniones. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por tu intervención, por las palabras que nos regalas y sobre todo por esa perspectiva de educación rural con una visión muy integrada, acercándonos pues al dinamismo comunitario como un elemento fortalecedor, ¿no? Del sector rural. Muchas gracias por esas buenas ideas. Vamos a darle la palabra ahora a Diego Juárez, que nos acompaña también. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Espero que se escuche bien. Pues así como Marcelo, un gusto conocerlo. Tengo el gusto de conocer Temuco. He trabajado mucho con gente de la Universidad de la Frontera, con la Universidad Católica de Temuco, precisamente en temas de atención hacia poblaciones rurales indígenas. Y bueno, pues efectivamente la Araucanía, una zona muy bonita y con mucha riqueza, sobre todo, en todos los sentidos. Les voy a platicar un poco sobre temas de educación rural. Antes que nada les quisiera dar entiendo que buena parte, algunos de los oyentes son colegas que trabajan en escuelas rurales, entonces pues tal vez sea de su interés el hecho que les comente que pues que estamos trabajando en México en el diseño de lo que va a ser la primera licenciatura en educación multigrado. Me tocó, yo encabezo los esfuerzos del propio diseño, pero va a ser ofertada por una institución nacional llamada la Universidad Pedagógica. Y bueno, pues será importante en su momento que la conozcan, porque insisto, hemos hecho un esfuerzo importante por pues ahora sí que por diseñar este programa, que insisto, pues será el primero que se oferte en esos términos en América Latina. Bueno, tengo una presentación breve. Permítame 30 segundos, porque si no, creo que el audio se escucha. Permítame 30 segundos. Ya.
discúlpeme. Voy a colocar entonces una presentación. Espero que, por favor de indicarme. ¿Se ve ya? Sí, Diego, lo estamos Muy bien. viendo en modalidad de edición. Si quieres, ponerlas abajo para que darle clic para que lo puedas presentar. Pero ya lo estamos viendo en modalidad edición. Ahí está bien. Muy bien, A ver. adelante. Gracias. Bueno, ya está ahí la presentación. Bueno, pues simplemente es como son algunas reflexiones que elaboramos a partir de este proceso que estamos viviendo a partir de la cuarentena. Pues como bien, pues no hemos dicho solamente nosotros, en general, pues simplemente los eventos que estamos viviendo de marzo para acá simplemente han mostrado de una manera más cruda los enormes procesos de inequidades que vivimos en los sistemas educativos latinoamericanos. Y todo parece indicar en que pues estos procesos de inequidad o que no hemos alcanzado el derecho a la educación de las poblaciones, pues se va a acrecentar a partir de la pandemia que estamos viviendo. Sobre todo, pues ya lo estamos viendo los primeros indicadores de tasas de deserción, tasas de reprobación, tasas de ausentismo, pues efectivamente se están notando más hacia las poblaciones más pobres, obviamente. Tasas de jóvenes que tienen que dejar la escuela para trabajar, o simplemente los casos más dramáticos como poblaciones escolares que simplemente no tienen acceso a los recursos o medios escolares que les han impuesto los respectivos gobiernos, como puede ser los propios programas de internet o los programas televisivos. En este sentido, pues más bien mi reflexión tiene dos tonos. Por un lado, pensar y dar algunas ideas u oportunidades que nos permite este periodo de contingencia sanitaria. Y por último, una reflexión en el sentido de dejar de entender a la educación como sinónimo de escolarización. Uno de las primeras ideas que tiene que ver con la enorme diversidad del contexto rural, ¿no? Ya nos mencionaba en su momento Marcelo hace unos minutos el contexto de una región de Chile, pero al mismo tiempo lo rural es muy diverso, con múltiples pueblos originarios, con zonas rurales aisladas, pero otras no aisladas, tampoco hay que mencionar ello. Habrá zonas rurales semiurbanas, pegadas a las ciudades o muy cercanas a ellas, con todos los servicios, y habrá lo contrario, pequeñas poblaciones rurales dispersas y complejas de llegar, de población indígena, de población afro, de población mestiza. Entonces, es muy difícil hablar de la educación rural, ¿no? Hablemos más bien de los procesos educativos que se desarrollan en territorios rurales que son altamente diversos, y entonces en ese sentido la primera consideración es esto: tomar en cuenta la enorme diversidad y complejidad de los medios rurales latinoamericanos. Lo segundo es entender que el medio por el cual se están ofertando las clases o la escolarización, ya sea en algunos estados lo están haciendo a través de la televisión, a través del radio, a través de recursos tecnológicos como el internet, pues simplemente creo que en ocasiones nos hemos centrado en ese aspecto, pero más bien considerar que es un medio. Lo importante son los contenidos, ¿no? Yo creo que aquí, pongo el ejemplo de mi caso en México, se ha hecho una enorme discusión porque aquí la educación está llegando a través de la televisión abierta, y ya no por internet, sino por televisión abierta, porque eso tiene una mayor cobertura, evidentemente, que el internet. Y hubo una amplia discusión al respecto, porque evidentemente los programas televisivos elaborados por el Estado se hacen llegar a través de las televisoras privadas. Y bueno, hay un gran debate, pero el punto es que seguimos debatiendo el medio y no los contenidos en sí mismos. Y creo que eso tendría que ser uno de los focos centrales en la discusión que tengamos con los docentes, con los alumnos y los padres de familia. ¿Qué contenidos están llegando
a través de los medios que haya decidido cada una de las regiones de nuestros países. En ese sentido, y en el caso de Colombia, pues sabemos que desde hace muchos años han desarrollado este modelo que se utiliza en algunas escuelas rurales colombianas, que es el modelo de escuela nueva, con sus defectos y virtudes, pero que finalmente ahorita revalorizamos uno de los materiales que ha elaborado Escuela Nueva y que han elaborado en otros modelos de educación rural y que fomentan el trabajo independiente, autogestivo de parte de los alumnos. Me refiero a las guías de trabajo o a los cuadernos de trabajo. Esto yo creo que nos invita a todos a reflexionar y considerar la actualización de estos materiales. Al menos las guías de Escuela Nueva llevan muchos años sin actualizarse y hay evidentemente ideas que tienen que incorporarse a las mismas. Lo mismo ocurre con unas guías que tuvimos en su momento en México, que han sido prácticamente olvidadas, menos aún actualizadas. Creo que es buen momento para pensar en la actualización de este tipo de materiales, los cuales no requieren tecnología y que creo que son mucho más pertinentes para trabajar en las escuelas rurales. Creo que también la cuarentena o la contingencia es una oportunidad para reflexionar sobre algunos temas que no han sido del interés de autoridades educativas en general. Uno es considerar la necesidad de contar con calendarios escolares flexibles y adaptables a las realidades regionales. No solamente en México, sino en muchos países se considera que los ciclos escolares deben iniciar cierto mes para todos los países y culminar y terminarlos en ciertas fechas. Creo que ahora, retomando este sentido de la diversidad que existen en nuestras distintas regiones, es importante pensar que no podemos seguir trabajando en un solo calendario escolar. Eso nos limita más que nos potencia. En México desarrollamos desde la década finales de los 60 un programa muy importante en su momento que se llamó Telesecundaria y el cual trabajaba a través de televisión educativa. La telesecundaria todavía existen, evidentemente, pero los últimos gobiernos han desactualizado los programas educativos que se impartían a través de telesecundarias. Y creo que es buen momento para retomar esos programas. Sé, cuando yo he mencionado este tipo de ideas ante otro tipo de foros, donde existen otros colegas, sobre todo que trabajan en medios urbanos, no lo pueden creer y me han dicho que estamos proponiendo regresar al pasado. Y yo más bien lo que les digo es que estamos proponiendo aspectos tecnológicos mucho más cercanos a las realidades que vivimos en América Latina, que pensar que a través de una tableta o del internet vamos a acceder. Esa es una utopía y creo que muy alejado de las realidades que vivimos en nuestros países. Nuestra idea no es tampoco desconocer el tema de las tecnologías, pero también fortalecer al mismo medio o al mismo momento otros medios de comunicación como es la radio y la televisión con enorme potencialidad educativa. Creo que también es buen momento para simplificar los planes de estudio. En este momento en cual los niños, los jóvenes, pueden abordar pocos contenidos escolares, es buen momento para reflexionar qué vale la pena que analicen y qué otros temas pues, sobran o no son relevantes o no son pertinentes para los contextos. Y creo que en ese sentido, al menos en mi país, y creo que es algo compartido en otras naciones, se ha fomentado en los últimos años la creación de muchos contenidos educativos, pero los cuales se han dejado de lado todos los contenidos locales, municipales, departamentales, regionales, que efectivamente tienen una mayor pertinencia contextual. Creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre qué se debe de enseñar y que esa reflexión vaya acompañada de una simplificación de los contenidos, de los pensum, como le llaman en Colombia, o los planes y programas educativos. Es un excelente momento para revalorar el trabajo de los docentes rurales, no solamente del medio rural en general, muy atacados en estas políticas neoliberales que hemos vivido en América Latina, centradas en la evaluación de los maestros y de los alumnos. Dejemos ya esos procesos que no nos han llevado casi a nada, más que a la descalificación del trabajo de los docentes y revaloremos su trabajo. En este momento creo que qué mejor momento que ahora para hacerlo. Porque sabemos que de una u otra manera ellos siguen trabajando. Tenemos sospechas sobre cómo lo están haciendo, pero no lo sabemos realmente. Y es muy importante, posterior, una vez que sea factible regresar a las escuelas, hacer un esfuerzo entre todos e ir a sistematizar, conocer y reconocer las estrategias que han seguido los maestros
para que los alumnos se sigan atendiendo de una u otra manera en zonas rurales. Y creo que en el fondo tenemos que voltear el paradigma y mostrar que la escuela rural y el multigrado tiene mucho que enseñar a la escuela urbana y que ya tenemos que parar estos procesos de que siempre, por parte de planes de las autoridades gubernamentales, siempre la escuela rural está en último lugar y tiene que ser adaptaciones hacia los modelos urbanos. Creo que más bien estamos a lo contrario y en este momento que nos estamos haciendo preguntas importantes sobre qué es la educación, pues más bien la educación rural tiene muchísimo que aportar hacia los medios urbanos. Y finalmente, ya con esto cerraría, pues finalmente una invitación a dejar de pensar, y creo que es una de las reflexiones más importantes de esta pandemia, dejar de pensar que la educación solamente se da en las cuatro paredes de un aula, sino más bien pensar que la educación son procesos que van mucho más allá de la escuela y que en muchas ocasiones hemos dejado de lado y que creo que es un buen momento para revalorizar los conocimientos y saberes contextuales que se tienen en las propias casas, en las comunidades, los saberes comunitarios, etcétera. Porque finalmente creo que es una buena oportunidad también para retomar aspectos que en muchos sentidos las escuelas han dejado de lado en las últimas décadas. Evidentemente, el que la escuela sea un espacio en los cuales los niños se diviertan para ir. En las escuelas, en los lugares, en las escuelas sea factible que los niños jueguen y aprendan a través de esos medios, a través del uso de la imaginación, a través del uso de la creatividad. Creo que estas condiciones que estamos viviendo nos ameritan utilizar, ser imaginativos, ser creativos y tratar de romper un esquema que busca evidentemente homogeneizar, sino más bien creo que en este momento de lo cual tendríamos que partir es la diversidad y ese reconocimiento de tales diversidades que tenemos en nuestros países. Bueno, pues hasta aquí dejaría la pequeña charla del día de hoy. En mi caso, encabezo una red temática, una red sobre temas educativos, rurales específicamente, que es la RIER. Ahí está nuestro sitio web, ahí está mi correo electrónico también. Y pues bueno, pues espero que esta pequeña charla sea la excusa para mantener la comunicación y mantener el contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por tu presentación. Indudablemente los elementos que traes para la reflexión hoy son muy importantes, el tema de la flexibilización, el abordaje de los contenidos, tratar de desplazar aquella discusión sobre los medios, centrarnos en la actualización de estos contenidos, el desarrollo de unas competencias de carácter contextual, recogiendo justamente la riqueza que tienen los lugares, los municipios, los centros poblados, donde existe, pues, lógicamente un conjunto de elementos que se pueden incorporar a los planes de estudio y a las prácticas docentes. Reconocer en ese mismo orden de ideas el trabajo importante que hacen los maestros en el sector rural. Es necesario resaltarlo por los esfuerzos que hacen, la creatividad, la necesidad de aperturar nuestra mente a nuevas experiencias y sobre todo descentralizar la escuela, ¿no? En este sentido es no asimilar educación solamente al aula de clase, sino abrirnos a otras posibilidades de crecimiento y desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Diego, muchas gracias. Al contrario. A continuación vamos a darle la palabra a Paula Cuellar. Yo quisiera, bueno, decir algo al respecto porque Paula es una persona que ha venido trabajando con el Ministerio de Educación Nacional en un proyecto aquí en Colombia muy importante relativo a la formación de directivos docentes en una perspectiva de liderazgo. Estamos hablando de educación rural y liderazgo hoy. No podemos pensar una educación rural sin tener en cuenta el componente de desarrollo de prácticas de directivos docentes en diferentes lugares y particularmente en la ruralidad. Entonces, aquí tenemos un reto grande, un desafío mayor. Por eso invitamos a Paula, que tiene unas ideas muy importantes para compartir acerca de esta aproximación que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional, pensando en que se pueda ampliar la cobertura en la formación de directivos docentes, impactar los aprendizajes de los estudiantes y, lógicamente, llegar a aquellos lugares donde seguramente los medios tecnológicos, donde los maestros, los directivos docentes no han podido llegar. Esto es en muchos lugares apartados de la ruralidad, donde necesitamos también estar presentes. Paula, por favor, adelante, tienes la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy complacida, agradecerle a todos ustedes, quienes me han intercedido en la palabra, han entrado
Ciertamente en materia de la educación rural, de los desafíos, de esos contrastes, de esos retos, de esos cómo, gracias a ustedes, pensarnos una escuela más allá de las aulas es muy importante, esos ambientes de aprendizaje, esos distintos pretextos pedagógicos que le pueden dar sentido a la formación de nuestros estudiantes. Y es así como nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional les vamos a compartir un semillero, este es un laboratorio, esta es una propuesta de país que busca recoger varios de los elementos que ustedes han planteado y que son parte del análisis contextual y global de por qué trabajar en liderazgo educativo, por qué es tan importante recoger esa labor directiva, esa visión que pueda tener ese directivo al frente de un desafío con su cuerpo docente en un contexto no solamente tan complejo como el que nos plantea hoy, estos retos de la pandemia que a nuestro modo de ver han sido también muy retadores como una ventana de oportunidad, precisamente para que ese liderazgo florezca, para que se inspire, digamos, en esos grandes desafíos y eso es lo que hacen los líderes. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Quiero confirmar. Muchísimas Sí, gracias. Al igual que Marcelo, mire que reflexionando Marcelo, yo soy hija de directivos docentes de la educación pública también y eso hace que nosotros tengamos, digamos, como el corazón muy puesto en esta propuesta. Es así como quiero compartirles la siguiente. Esta es una apuesta de país, como bien lo hemos planteado en este ejercicio de construcción colectiva, porque con algunas lecturas de varios, digamos, buenos maestros de la región, nos acompañó el profesor Weinstein precisamente, que ha hecho un aporte muy importante en materia de liderazgo y nos decía que leía, digamos, leía desde afuera la posibilidad de que en Colombia estemos haciendo un ejercicio que estructure y le dé, digamos, sentido a este propósito de país. Esta apuesta del Plan Nacional tiene prioridad en la agenda pública, que pocas veces sucede, tiene una posibilidad de destinar distintos recursos de aliados también. Aquí está comprometida, ya vamos a ver varios aliados de distinto orden, y básicamente está planteada en el corazón de la política pública y es una meta del Plan Nacional del actual presidente, y esto hace que tenga una relevancia y que se le dé pertinencia, digamos, al ejercicio de hacer posible esa política pública. Es una estrategia nacional fundamentalmente orientada al reconocimiento del rol de nuestros directivos docentes como líderes, como agentes de cambio, entendiendo que el segundo factor que más incide en la calidad educativa es ese liderazgo. Ustedes dirán el primero, claramente el primero es el maestro. Y nos ocupa el corazón de darle la posibilidad de ofrecer un desarrollo integral y aprendizajes significativos para la vida a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en esa lógica lo que estamos reconociendo es que es importante promover su desarrollo personal y profesional. Y promover eso significa propiciar un entorno de bienestar y, por supuesto, fortalecer sus prácticas pedagógicas y su proceso de formación. Ya usted lo mencionaba, la importancia de los contenidos, de los medios, no como en sí mismo, sino como un posibilitador y un vehículo para lograr esa calidad educativa y más en estas épocas más retadoras. ¿Cómo se materializa este gran propósito de país? Pues en esta propuesta de una escuela de liderazgo para nuestros directivos docentes que cuenta con la participación de los actores territoriales, aliados regionales. Hemos hecho unas consultas de hace 2 años a distintos grupos de interés académicos, investigadores. Las instituciones de educación superior son nuestros grandes aliados y ya vamos a ver por qué. Y vale decirlo, la Universidad La Salle ha sido nuestro amigo crítico también en esta construcción colectiva. Hemos consultado las fundaciones, las mesas que tiene la sociedad civil organizada, también los sindicatos que recogen a los directivos docentes, que son también nuestros aliados, Fendido y Asodic. La segunda es más una instancia técnico-pedagógica. Y bueno, yo para decir es la voz del país, es la voz de quienes están diciendo hacia dónde hay que orientar esta apuesta de país y en ese orden de ideas se ha propuesto incidir en este cuatrenio en un trabajo con la mitad de los directivos docentes del país, esos son 10.000, Colombia tiene 20.721 directivos docentes. Y aquí vamos hilando un poquito en toda la lógica de lo que nos trae la conversación hoy es
Directivos docentes que en Colombia son los rectores, los coordinadores, nuestros directores rurales, que son quienes están en esa Colombia profunda y en ese gran desafío de la educación rural que ustedes bien han planteado y que en la cual Colombia no es ajena. Están otros cargos como los directores de núcleo y los supervisores que tienen unas labores más de asesoría y acompañamiento pedagógico. Esos 5 cargos nos ocupan. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en décadas también en el país y en la región que impactar esos equipos directivos puede ser más promisorio en términos del desafío que implica trabajar en prácticas de liderazgo, que es la gran apuesta de país que tiene esta escuela, y por supuesto entendiéndose el liderazgo como un liderazgo distribuido, donde el individuo y lo colectivo juegan y hay un compromiso compartido por el cambio, y allí entramos en un liderazgo transformacional, de allí la fuerza de la escuela en transformar esas prácticas de liderazgo, y adicionalmente el liderazgo pedagógico. Va a tenerme que excusar un segundo, padre, discúlpeme porque creo que entró precisamente el ruido que no quería que entrara. Un segundo, por favor. Tranquila, Paula. Las cosas ocurren en estos tiempos en los cuales acudimos a la tecnología y la tecnología no lo resuelve todo. Muy bien, no hay ningún problema. Mientras Paula viene llegando, sencillamente recordar un poco que el marco que estamos tratando de compartir hoy acerca de esta experiencia que genera el Ministerio de Educación Nacional se orienta pues a ofrecer formación a directivos docentes en el país, ¿no? Articular toda una propuesta de formación para que los directivos docentes, rectores, coordinadores, directores rurales puedan desarrollar pues unas prácticas de liderazgo que tengan una incidencia mayor en los aprendizajes de los estudiantes, especialmente en aquellos sectores o regiones donde usualmente pues no existen los recursos, ¿no? Esta es una apuesta global, fuerte, diría yo, muy contundente y definida de parte del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros como Universidad de La Salle hemos tenido un papel muy importante de interlocución con el Ministerio. Paula, aquí recogiendo algunas ideas. Me disculpo, se alborotó. Bueno, ustedes saben que en casa pasan estas cosas en casa. Ahorita Tranquilo, estoy solita. Adelante, pero sí. entonces, vamos, gracias, Cristian. Nos está, pues, la Universidad de La Salle, como digo, ha sido un amigo crítico de este propósito de país. Entonces, volvamos. Estábamos contando del liderazgo transformacional y pedagógico, ya ustedes lo han traído a colación, lo han puesto un poco en escena con los maestros, pero obviamente directivo antes que directivo maestro. Y en ese orden de ideas, la escuela hace un gran énfasis en las prácticas del liderazgo y ahí no es menor. Fíjense ustedes, prácticas del liderazgo, estamos en el hacer, en la puesta en escena, en poner en contexto, en situación, en incidir. Ya vamos a ver dónde va ese enfoque territorial en toda esta propuesta. Y como ese es el ADN de la escuela, entonces nos hemos comprometido a partir de toda la literatura internacional. Esto tuvo una referenciación, un estudio de distintas prácticas en Inglaterra, Nueva Zelanda, por supuesto en Chile, y hemos aprendido también de los procesos que han agenciado distintos aliados en Colombia, y dijimos, listo, las prácticas de liderazgo van como en 3 sentidos: en lo personal, en lo pedagógico, lo administrativo y lo comunitario, en el sentido y en la perspectiva que ustedes han planteado. Nos importa mucho el ser, el saber y el hacer. Y en ese orden de ideas, esa conjunción hace que ese líder educativo pues se plantee toda una autogestión, el manejo de sus emociones, la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Nos hemos esforzado mucho en poder hacer una propuesta a las universidades, entre otras, como lo hemos mencionado, la universidad, unos 8 universidades, 5 universidades regionales comprometidas en formación continua y 3 en formación posgradual. Y con ellas, este ejercicio que estamos compartiendo hoy con ustedes, los hemos compartido en Encuentro de Saberes. Nos hemos interpelado, hemos puesto una propuesta conceptual y metodológica basada en estas prácticas de liderazgo y hemos construido conjuntamente esa apuesta para que ellos, como buenos aliados, pongan la impronta en territorio, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nos interesa, por supuesto, ese liderazgo pedagógico del directivo docente muy solo, digamos, muy retado, y más en estas condiciones. Un poco la búsqueda está sobre esa orientación, ese fomento de la cultura para aprender de la evaluación. Ya lo mencionaba alguno de mis personas que me han antecedido, como un proceso y un pretexto para aprender, y en esa lógica de la orientación del proyecto educativo institucional, como lo ponemos en escena, en contexto, y realmente es el norte orientador de toda la práctica
pedagógica de nuestros maestros. Y ese acompañamiento ha sido muy importante también porque en lo comunitario y sobre todo en este desafío que nos ha puesto en tantas reflexiones importantes, y ustedes lo mencionaban hasta de la misma educación, ha hecho que pensemos en lo comunitario como la posibilidad de acoger, cómo acoge una comunidad en esta virtualidad, cómo no perder el sentido de identidad con eso que nos une como alrededor de lo que llamamos escuela, y entonces hacia dónde va ese propósito formativo ahora que han salido estas inequidades, este rezago que se ha profundizado más como lo mencionaba nuestro colega de México, y no es lejana nuestra realidad en Colombia. Entonces, esta escuela trata de articular, y eso es lo que quiero mencionarles en esta siguiente diapositiva. La escuela es un laboratorio donde ha invitado a varios aliados en una apuesta de país a ser articuladores con un ADN que es transformar esas prácticas de liderazgo. ¿Para qué? Esta estructuración, que ha sido una comprensión de sucesivas construcciones colectivas, nos dice para mejorar la gestión de nuestras instituciones educativas y aportar al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, y por supuesto a su aprendizaje, a ofrecer un proyecto de vida para los chicos. Y eso ha hecho que pues sea inaplazable plantearnos el mejoramiento de la calidad en lo rural. Y en ese contexto que permita leer las necesidades y conjugar esos saberes y potenciar el trabajo en comunidad y en colectivo para hacer de la escuela y de ese ambiente de aprendizaje un lugar de encuentro para potenciar saberes. Entendiéndolo así, la escuela tiene 5 componentes, 3 medulares. Ustedes ven allí en esta diapositiva que está en el corazón la formación. Tenemos las redes de aprendizaje, bienestar y desarrollo personal, que es parte de los diferenciales de nuestra escuela, y nos apoyamos en el soporte de la investigación y el banco de recursos. Y varios dirán, bueno, esto ha sucedido en muchas regiones y de vieja data se han hecho avances en formación continua, avanzada, sí, pero la escuela propone alrededor de las prácticas ser un articulador flexible con un enfoque en el territorio. Allí ustedes lo ven en el fondo, el corazón, la escuela pasa es en el territorio por una gran apropiación que ya les voy a compartir, y eso hace que como articulador el desafío que tenga es poner en consonancia saberes y poder sumar, digamos, esfuerzos con diferentes metodologías y posibilidades, pero sí con el ADN puesto en esas prácticas de liderazgo. En ese orden de ideas, nosotros nos hemos iniciado en este laboratorio territorial en trabajar con 26 secretarías de educación pioneras que han leído la escuela con un propósito territorial en el contexto de su desafío y de su política, le han puesto, como decimos en la escuela, un apellido a esta escuela que les da sentido, y en ese orden de ideas estamos construyendo unos planes de acción leídos desde el territorio que permiten, entre otras, aprovechar esta apuesta nacional que tiene unos programas de formación que articula alrededor de las prácticas, en donde nuestras escuelas normales superiores y este aliado es la Universidad de La Salle en este gran propósito y el Banco Interamericano de Desarrollo, y hacemos un encuentro donde hemos compartido todo este enfoque y nos vamos a retar en un proceso de 2 años a trabajar con todos nuestros directivos docentes de esas escuelas, que son 406, sus coordinadores y rectores, y vamos a poder, digamos, trabajar esos directivos en función de transversalizar todo este trabajo de transformación. La universidad ha propuesto unas etapas, nosotros hemos sumado en la escuela los enfoques, tenemos también unos programas de formación continua, unos diplomados con 5 universidades, el mismo ejercicio, estamos al aire, estamos trabajando ya con un número importante de directivos sobre esta apuesta, y por supuesto es un desafío la posgradual, maestrías y especializaciones que están un poco más en consonancia con la gestión directiva y dirección de instituciones, pero que han aceptado esta invitación de repensarnos el liderazgo como un factor detonante en la calidad educativa. Ustedes conocen el programa Todos Aprender, que es el corazón de la política de calidad, Maestros Aprendiendo de Maestros. Allí también los directivos de ese programa Todos Aprender, que trabaja en la Colombia profunda, en lo más rural, y que aprende a través de distintas metodologías en contexto y sobre todo el acompañamiento situado. Tenemos rectores que ya van en el 2.º ciclo de formación. ¿Con qué perspectiva? Con esta perspectiva de liderazgo
distribuido en términos de las prácticas. Y tenemos un buen aliado en la Fundación Nutresa, que es un programa de vieja data, que también estamos haciendo un encuentro y una adaptación para aprender conjuntamente y salimos al territorio. Bienestar y desarrollo personal nos ocupa las habilidades socioemocionales, las actitudes, los propósitos de vida, el estilo de vida saludable, y hemos hecho una oferta muy interesante que va en la virtualidad y en la autoformación, ya lo vamos a ver, y que permite todo el tiempo ponerle el sello. Nos importa cómo está el equilibrio cuerpo-mente, cómo están esas posibilidades de ser y de hacer para liderar, liderarse para liderar, es la impronta que tenemos allí. Estamos próximos a iniciar nuestro trabajo con las redes de aprendizaje que deben emerger genuinamente, que deben reconocer el trabajo también que lleva el país, y allí tenemos la posibilidad de tener pasantías, tertulias pedagógicas y comunidades de práctica que ustedes conocen muy bien el valor agregado de este trabajo. La investigación es uno de los componentes claves que van a nutrir con conocimiento y posibilidad de innovación sobre esas prácticas de liderazgo para tener unas líneas estratégicas que allí nos acompañan también el Centro de Liderazgo y Excelencia Docencia de la Universidad de La Salle como un animador y un buen lector para poner y proponerle al país esas líneas y poder recoger con distintos grupos de interés y mixtos entre investigadores, académicos, directivos, docentes, quien lo vive, digamos, ese polo a tierra es tan importante para hacer investigación aplicada que permita el próximo año nutrir de conocimiento esas prácticas y dar soluciones efectivas a nuevas preguntas relevantes en el ejercicio del liderazgo directivo. Entonces, fíjense ustedes lo articulador que termina siendo la escuela en términos de distintos componentes al servicio de un mismo propósito. Tenemos el Banco de Recursos y nuestra plataforma, todos bienvenidos, Contacto Maestro, diversidad de recursos educativos textuales, audiovisuales, referenciación internacional, un reto y un desafío grande de mantenimiento y de pertinencia y de relevancia que hace que activemos unas estrategias formativas. 4, autoformación, tenemos varios pretextos allí virtuales de rutas de aprendizaje, nuestros viernes de liderazgo que está armado entre prácticas de liderazgo y que busca que el directivo docente profundice sobre sus propias preguntas, reflexiones, intereses en contexto. ¿Para qué? Para poder ir afianzando ese trabajo que llevamos en la transformación de sus prácticas de liderazgo. Les damos capsulitas de manejo del estrés, del conflicto, de la comunicación y estamos desarrollando, les doy la primicia, un curso, un MOOC para líderes nobles, entendiendo la labor del que llega, digamos, a ser directivo docente y cuáles podrían ser esas herramientas que le permitan potenciar ese ejercicio y sea cada vez un tránsito más satisfactorio en medio del reto. Tenemos comunidades de aprendizaje, acompañamiento situado en nuestras mentorías que serán siempre un buen diferencial de aprendizaje entre pares para aprender, digamos, en el sentido de, en contexto, saber cuáles han sido esas buenas experiencias que permitan retar a ese mentor y a ese mentorado a aprender continuamente sobre la práctica del directivo y a poder hacer las mejoras y las adaptaciones, no sin antes decir que nuestro seguimiento de evaluación nos hemos propuesto un sistema que nos permita saber dónde estamos, con qué llegamos, para dónde vamos a evaluar en el buen sentido de aprender quiénes, las universidades, los aliados, nuestros mismos directivos, poder tener una reflexión sobre cómo están en sus prácticas y a partir de todas estas intervenciones ver la evolución. ¿Para qué? Para mejorar esa gestión en las instituciones educativas, aportar a los chicos, no en sí mismo, no perdemos el norte, el gran desafío, esto cobra escena en unos proyectos educativos que ellos están llevando a sus territorios y entonces allí el gran desafío es que nosotros aprendamos mucho de todo este trabajo que estamos proponiéndole al territorio y concretamente a nuestros directivos rurales, que son los que están, digamos, en este desafío que nos trae la conversación hoy, para poder también aprender de ese liderazgo en contexto, de ese liderazgo rural, ayer nos lo mencionaban, de ese enfoque territorial situado que permita a una comunidad nutrir también esa posibilidad de hacer unos proyectos pedagógicos que le den salida, digamos, y propósito de vida a nuestros estudiantes en contexto. Hay desafíos, pero también hay unas ventajas enormes que ofrece el territorio y cada vez la escuela cobra más sentidos en ese territorio. La nación aporta, impulsa, recoge, pone recursos, aliados. Siempre estamos, digamos, en el propósito de potenciar y de aprender. Esta es una comunidad de saberes y bueno, es un semillero que está arrancando. Llevamos este año cortico en implementación, tenemos un gran desafío hacia el próximo año y bueno, nuestra impronta y nuestra
El mensaje es lidérate para liderar, que todos somos escuela y allí convergen distintos propósitos. A ustedes muchísimas gracias. Este es como nuestro gran desafío de país. Paula, muchas gracias por tu presentación, por compartir estos elementos. La Escuela de Liderazgo promovida por el Ministerio de Educación Nacional para todo el país, pues se convierte en una gran opción de fortalecimiento, de apuesta por el territorio, de incorporación de prácticas de liderazgo que causen impactos significativos, que permitan transformar en últimas lo que venimos realizando en el aula de clase, ¿no? La dirección escolar tiene un rol importante, un trabajo de coordinación y sincronía con los docentes en sus prácticas pedagógicas y sin duda alguna, pues este tipo de abordajes integrales nos permiten transformar la escuela. Muchas gracias por todos esos elementos que nos has compartido en esta mañana. Muy bien, quiero invitarles a las personas que hacen parte de nuestra audiencia para que puedan escribir algunas preguntas en el chat. Aún tenemos posibilidad, oportunidad de expresar inquietudes, de hacer preguntas. Está con nosotros Camilo Contreras, quien va a recoger algunas de estas preguntas y al final vamos a tener oportunidad de abordar una o dos preguntas, ¿ok? Entonces la idea es participemos haciendo preguntas a través del chat. Tenemos en este momento la intervención que hace la profesora Luz Nelly Camacho, quien está ubicada en estos momentos en la región de Montes de María. Luz Nelly, muchas gracias por estar con nosotros. Ella no tiene cámara, pero sí puede conectarse a través del audio. Nos va a compartir su experiencia como docente en un lugar donde definitivamente lo territorial toma una relevancia mayor, las prácticas docentes anudadas a la educación rural como forma de transformación, de participación comunitaria, y también hay que ponerlo en el contexto del liderazgo docente. El liderazgo docente es un componente clave también en los procesos de transformación educativa. Entonces, Luz Nelly, adelante, tienes la palabra. Muy buenos días. Desde los Montes de María les estoy hablando y voy a iniciar con esta frase. El olor a la tierra mojada me recuerda quién soy. Me hace evocar las canciones de mi abuela, el cantar del gallo y los sueños de mi madre. El territorio soy yo, el territorio son los míos. Bueno, ¿me escuchan? Muy bien, sí. Perfectamente. Okay. Bueno, estamos hablando sobre educación rural y los liderazgos de esos educadores rurales. En este momento, ¿qué puedo decir? Bueno, ya lo que yo les he dicho, muchos los han dicho antes, los que me antecedieron, y es que los proyectos de la escuela han estado encaminados a preparar sujetos para desenvolverse en lo urbano. Esta educación se ha transferido a los territorios rurales y ha dado muy bajos resultados, no tanto por la infraestructura ni por los pocos equipamientos escolares, sino también por la brecha que hay entre los currículos, la metodología empleada en estos centros educativos y la realidad y las necesidades de las personas que habitan ese territorio. Esto no solo sucede acá en Monte de María, esto sucede en la mayoría de las regiones rurales de Colombia. Pero acá en los Montes de María, que es zona donde se ha estado bastante golpeada por el conflicto, se ha dado con mucho más duro. ¿Por qué? Se ha agudizado más el problema. ¿Por qué? Porque las condiciones suelen ser más desfavorables al difícil manejo, tanto en la cuestión de llevarlo a parte emocional, como también en la parte de acompañamiento a las familias campesinas. La región de los Montes de María se encuentra ubicada en la costa norte colombiana. Está compuesta por 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. Esta región tiene una posición bastante, geográficamente está bastante, yo digo, beneficiada en cierto modo, porque ella comunica la parte noroccidental con el centro del país. Entonces, esta región, por eso, es muchas personas, sí, muchos grupos, perdón, a margen de la ley, lo acodician. ¿Por qué? Porque lo sirve como paso. También organizaciones particulares la utilizan como para el manejo de sus recursos naturales y también de todas esas riquezas
que se encuentran en este territorio. Esto ha hecho que las personas nativas de aquí, nosotros de aquí, tengamos un sufrimiento mayor. ¿Por qué? Porque la violencia se ha incrementado, se ha incrementado. Esto ha hecho de que nosotros hayamos puesto víctimas y víctimas mortales. Entonces los campesinos reclamamos la pertenencia de nuestras tierras, ¿sí? Y esto implica mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes, en salud, en seguridad alimentaria, en servicios básicos, educación de calidad y pertinencia, basada en necesidades locales, una educación con enfoque territorial, una educación que sea educación con aprendizaje ciclado. Entonces, desde allí, nosotros, los docentes rurales, hemos tomado mucho liderazgo. En este momento, pues yo les puedo hablar un poco más de mi experiencia como docente en los Montes de María. Yo soy de aquí y me enamoro. Para mí los Montes de María es lo más hermoso que ha pasado, lo más hermoso que hay en Colombia. Hay diversidad cultural, hay diversidad en la parte de flora, diversidad en su fauna y su gente es linda, su gente es hermosa. Yo soy educadora, soy afro y concurso, el concurso que hay en educación. ¿Por qué me voy en este concurso? Porque soy campesina, yo quiero trabajar como campesina, como afro que soy. La mayoría de los territorios rurales están compuestos por campesinos, por indígenas, por afro. Bueno, yo no soy excepción. Los Montes de María no es una excepción. Entonces, yo llego y concurso y me tocó para trabajar en una zona un poco más urbana con el puntaje que saqué, pero yo dije, no, me voy a una zona rural donde yo pueda defenderme con lo que yo sé como campesina. Y ahí aporto en lo que tengo como conocimiento en la parte pedagógica. Eso hizo que llegué a esta comunidad de Santa Fe de Icotea y encuentro con una comunidad que viene con 3 desplazamientos por el conflicto armado, donde las cantidades de personas que viven ahí ya se están desalojando esa zona porque tenían 2 problemas. Uno de los problemas más grandes que tenían era el conflicto, que estaba llegando allí, matándole sus habitantes, y otro era que las personas dueñas de tierra se habían ido huyéndole al conflicto y estaban vendiendo su tierra a una empresa de extractora de palma, de aceite. Entonces habían 2 problemas, que las personas querían irse porque querían vender para salir de ese problema, y otro, que los dueños de tierra que estaban dando su finca para que se las cuidaran, tenían que entregarlas porque ya habían vendido. Entonces ellos estaban en el aire, ¿para dónde agarramos? No sabía esa situación en el momento que llegué hasta allá, y cuando yo llego, yo pensé que iban a conseguir 100 estudiantes en esa zona, y consigo que me llegan 28 estudiantes. Mi preocupación fue, ¿por qué no llegan? Me imaginé primero que era que el maestro que estaba anteriormente a mí no ganó el concurso y se había ido, y ellos tenían resistencia para que me fuera, y por eso no iban al colegio. Pero yo decía que para mí eso no era problema porque yo me ganaba esos estudiantes, y empecé, eso en el mes de septiembre, a hacer, con los poquitos que llegaban, yo empecé a hacer reuniones sobre valores, y allí aproveché el mes de septiembre, que es amor y amistad, para hacer un compartir de amor y amistad, y invité a sus papás que llegaran al colegio, y con ellos poder hablar la situación que estaba pasando en el colegio. Cuando ya empiezo a hablar con los padres de familia, es que ellos me informan que es que no hay más personas en la comunidad, que son ellos los únicos, sino que ellos, los demás habían ido huyendo del conflicto y a no tener donde vivir. Y yo me pongo a imaginarme en ese momento, ¿qué hago en este momento si no hay estudiantes? ¿Para dónde agarro? Sí, me decían, no, para el año que viene nos vamos a ir todos porque ya las fincas donde yo vivo la vendieron, la otra también la vendieron. Y yo dije, pero se va a acabar el colegio, que ya el colegio venía de 3 desplazamientos y que se va a acabar, no puede ser. Entonces yo les decía a ellos, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, vamos a intentar qué se puede hacer, y no lo voy a hacer yo sola, vamos a unirnos entre escuela y ustedes como comunidad, vamos a hacer un trabajo, vamos a intentar, señor, pero ¿qué vamos a hacer? Me decían ellos. Y fue donde allí, mira, yo les decía, mire, aquí en Colombia, la mayoría en estos momentos, o en el 2006, sí, la mayoría de las comunidades, de los
pueblos, de los municipios, están sufriendo este flagelo de desplazamientos. Yo les decía, usted se va a María la Baja y hay miles de desplazados, se van para San Onofre y hay miles de desplazados, para el Carmen de Bolívar igual, o sea, va a ser una concentración más con ustedes de desplazados. Entonces, no, ustedes no saben trabajar en la zona urbana, ustedes trabajan en la zona rural. Vamos a intentar qué hacemos. Entonces, de allí, pensando en reuniones y planeando, se nos ocurrió ubicar las ONGs que hay en Colombia que nos podían colaborar, porque si llegábamos a los alcaldes o a los gobernadores, yo sabía que estaban saturados, desplazados. Entonces, buscábamos esas ONG para que ellos pudieran darle un campo desde su, ¿qué digo yo? Desde sus gestiones internacionales pudieran colaborarnos con la tenencia, con tener tierra o algo, yo no sé. Entonces, así empezamos. Me fui para Cartagena en esa época, desde acá de María la Baja, Monte María, me fui para Cartagena. Me tocó, no voy a decir mentira, dormir muchas veces en terraza de la Gobernación de Bolívar, cuando se quedaba en la Plaza de Bolívar en Cartagena, ubicando ONGs. Me tocaba, ¿por qué dormía en la gobernación? Porque ahí había un vigilante. Y yo decía, aquí me quedo sentadita y yo espero a que amanezca. Eso lo hacía no yo sola, lo hacía con 3 padres de familias más que me acompañaban en esa labor. ¿Qué sucedió en eso? Tocamos más, le digo, de 300 puertas. Algunos decían te visito, algunos decían no te visito, hasta que llegamos a una que trabaja con, esta organización trabaja con campesinos, es una corporación, no es una ONG, es una corporación que se llama Corporación de Desarrollo Solidario. Esa trabaja con campesinos y con desplazados. Entonces yo le conté la historia de lo que estaba pasando en la comunidad junto con los compañeros que fueron conmigo. Ellos también expresaron su situación y las ganas que tenían de seguir una institución educativa. Y el Señor dijo, bueno, yo le decía, no me responda nada ahora, yo quiero que usted me visite. Vaya, nos visita el territorio y se va a dar cuenta que no es lo que le digo yo ni lo que dice mi compañero, sino que lo que está sucediendo en el territorio es algo grave. Así fue, nos visitaron con muchas organizaciones más y se dieron cuenta que era lo cierto. Pero antes de darse esa situación, había que hacer algo rápido, que eso fue en el 2006, y mi compañera se llama Rudelsi Cimarra, compañera docente, que donde esté, pues yo le mando un saludo. Yo sé que está conectada en este momento. Hicimos lo siguiente. Hablamos con un señor que tenía, la mayoría de la tierra tenían palma, y nos dimos cuenta que había un pequeño terreno que estaba sin palma, y llegamos y lo abordamos, y fue donde le dijimos que por favor nos vendiera un pedacito para hacer la escuela. Y él no se puede, bueno, ahí le insistimos de tal manera que el señor nos vendió únicamente para hacer la escuela, con dinero de mi sueldo, mi compañera Rudelsi y mi sueldo. En esa época compramos 800 metros de tierra, 800 metros cuadrados, y allí ya en ese momento se dijo, bueno, aquí ya hay un paso. Cuando llegó la ONG le dijimos, mire, ya aquí tenemos esto. Lo que nos falta ahorita es para reubicar la comunidad, porque de nada nos sirve tener la escuela y no tener comunidad. Y el señor tiene otras tierritas y nos puede vender esa tierrita, así que por favor, se dieron las cosas y se compraron las otras 3 hectáreas de tierra. Allí está hoy la institución educativa con su comunidad al lado. Pero eso no fue todo. Después que se ubica la comunidad que estaba dispersa, el colegio, viene una problemática más grande, y es la problemática social con las más familias. ¿Por qué social? Hombre, porque las personas ya no estaban acostumbradas a vivir tan juntas. Otro, las familias no tenían donde trabajar. Otro, los estudiantes venían con agresividad. No, para ellos era difícil que le dijeran tú eres desplazado, porque era la peor ofensa. Se sentían humillados, se desplazaban. Entonces, había que hacer un trabajo con los padres de familia, había que hacer un trabajo con los estudiantes. Y yo hoy les puedo decir, para no extenderme mucho, que la comunidad de Santa Fe de Icotea aumentó su población escolar. Ya no tiene 20 estudiantes, tiene 160 estudiantes. Ya no hay 2 maestros, ya hay 7 maestros. Ya no hay Luz Nelly Camacho, ya hay un director rural. Ya los niños de Santa Fe de Icotea, que anteriormente no se atrevían a hablar en público porque ya no sentían que su palabra no tenía voz, que su voz no tenía validez, ya hoy se enfrentan a hablar en público y salen a diferentes partes del país a representar su comunidad.
Ya los niños Santa Fe y Cotea hoy las niñas no salen embarazadas de 12 años. Ya esas niñas saben que tienen que terminar un bachillerato, que por lo menos lo mínimo puede ser terminar un bachillerato. ¿Eso se ha hecho con qué? Con estrategias pedagógicas. No únicamente, como dijo alguien que no me recuerdo quién lo dijo, no únicamente con las clases en el aula, no, se hicieron obras de teatro, se hizo danza, se hizo concurso de pintura, se hizo intercambio de los regionales, donde personas que también tenían ese mismo dolor que tenía mi comunidad, y ellos intercambiaban su dolor. Y entonces ellos decían, no, yo no soy la única que tengo el dolor que me pasó esto, a ella también le pasó, y salió adelante, entonces yo también puedo salir adelante. Entonces eso se hizo desde la institución educativa Santa Fe y Cotea, que hoy en este momento esa institución educativa es el eje fundamental de la comunidad. Desde allí se tejen los proyectos comunitarios en este momento de pandemia. Mire que ahorita es un dolor y yo qué día me sentí tan mal que la pandemia está, sí, pero yo no puedo dejarlo solo. Yo llego a la institución educativa y hago una olla comunitaria y con todos mis protocolos de seguridad yo le digo a los padres de familia, bajen, vengan con su ollita y se les lleva a ellos su comidita. No tengo para darle a todos los padres de familia, pero sí tengo para encontrarme con ellos y decirle, aquí estoy. Mira que tu hijo hizo no podemos darle una educación por medios de internet porque no tenemos, pero tengo para darte una guía y llévale y decirle desde el ejido, oye, ¿cómo va con el niño con la guía? Mira que he mirado mucho que docentes dan sus clases casi normal, porque tienen un computador al frente y se sientan con su niño del otro lado y ella explica su clase. Acá no podemos hacer eso, porque no tenemos la forma, pero sí estoy luchando desde donde estamos para que ese estudiante no se retire del colegio, para que vea que su institución educativa está allí, ¿sí? Que eso es importantísimo, que nos vean, aunque sea de lejos, porque duele que yo lo primero que hago con mis estudiantes cuando los veía era abrazarlo, y no sé qué está pensando un estudiante de 7 años hoy, que me vea, yo no lo puedo abrazar, porque lo estoy cuidando a él. Entonces yo digo, me duele a mí que sentirá él, pero le hablo desde lejos y le digo, mira, aquí estamos, aquí está tu institución educativa, y no te retires, que hoy tú no vas a aprender posiblemente de la misma forma como estábamos dando las clases, pero sí por lo menos quiero que tú leas y escribas. No se te olvide mucho que tienes que saber leer, que tienes que interpretar los códigos que te mando, ¿sí? Entonces eso estamos haciendo en la institución de Santa Fe de Cotea y me gustaría que algún día la Universidad Panamericana nos ha visitado por medio del profe Camilo, por medio de la señora Haidí. Me gustaría que nos visitaran y conocieran mi contexto, la belleza que tenemos. También estamos enseñando que los niños conozcan su historia, que ellos sepan quién son. De forma de tablero y marcador no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque si yo hago eso, ellos se les va a olvidar. Pero que sí lo haga la representación desde ellos mismos. Hay una obra de teatro donde ellos sepan qué pasó con ellos, de dónde venían, por qué están allí. Ellos le van a dar mucho valor a eso. Y tienen que trabajar de una forma para que no se les quede en el aire, sino para que sigan trabajando, para que los que terminen el bachillerato no salgan a mototaxiar, para que no salgan a trabajar la palma, sino que sigan dándole un valor a esa cultura, a ese cultivo que ellos tienen, que deben saber cultivar y que trabajarle a su comunidad es importante, porque si ellos como jóvenes no lo hacen, los viejos nos vamos y cómo quedamos. Hasta allí les puedo comentar en este momento. Nelly, muchísimas gracias por tus aportes, una experiencia importantísima de trabajo territorial, comunitario, que acerca pues al maestro y a los estudiantes a una relación pedagógica pues muy cercana. Definitivamente percibimos unos elementos socioemocionales súper valiosos en tu relato, esto de acercarse a tu comunidad, de invitar a los miembros que hacen parte de ella a trabajar conjuntamente, de escuchar a los chicos, de entregarles unas guías que van más allá incluso de lo que ordinariamente se podría llegar a trabajar en un aula de clase que está ubicada en un sector o en un territorio específico como el tuyo en Montes de María. Todas estas iniciativas que estás llevando adelante nos muestran que la ruralidad y el liderazgo docente son muy importantes en nuestro país. Muchísimas gracias por esa experiencia maravillosa y te invitamos a que continúes en ese esfuerzo importantísimo de articularte con tu comunidad, de motivarle a que siga adelante con la participación de todos sus miembros, que es otro elemento clave
participación comunitaria, transformación educativa desde la base en una interacción que lleva a un compromiso pues colectivo. Muchísimas gracias nuevamente, Luz Nelis, eres muy amable. Bueno, muy bien, vamos a pasar rápidamente a nuestra sección de preguntas. Agradecemos a las personas que han escrito en el chat. Tenemos 2 preguntas específicas para nuestros panelistas. Quienes deseen contestar, pues pueden intervenir de manera muy puntual. La primera pregunta, ¿cuáles son las perspectivas, referentes y criterios que pueden fortalecer los procesos de investigación que se dan en el contexto de la educación rural y el liderazgo? Una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas, referentes y criterios que podrían fortalecer los procesos de investigación en los contextos de educación rural y de liderazgo? Entonces, esa es la primera pregunta. Me gustaría que vayan pensando en una posible aproximación. Quien desea, sencillamente levanta la mano, le damos un par de minutos para que pueda ayudarnos a generar una respuesta. Y la segunda pregunta, para que ustedes lo tengan muy presente, ¿es posible hablar de una identidad cultural frente a la educación rural? ¿Es posible hablar de una identidad cultural frente a lo que hemos denominado es la educación rural? Esas 2 preguntas por el momento. Me gustaría invitarles a que vayan viendo a ver cuál de las 2 podrían llegar a contestar. Vamos a abordar la primera. Quien desee, pues sencillamente puede tomar la palabra, levanta la mano y desde por acá iniciamos entonces a escucharle. Marcelo, adelante. Bueno, gracias, Cristian, gracias a Paula, a Diego y a Luz Nelis por cederme la posibilidad de iniciar. Brevemente, yo creo que esta pregunta amplia, muy amplia y compleja, probablemente respuesta por hacer una mínima aproximación a algo que resulte útil, esto de las perspectivas que pudiesen ser aplicadas en la investigación de la educación rural. Yo creo que yo creo en la educación desde el concepto freiriano, ¿no? Desde el concepto del diálogo de saberes, del encuentro de sujetos, ¿ya? De que el conocimiento no es este conocimiento formal que se despliega desde una racionalidad instruccional o escolarizadora, como señalaba Diego en el inicio de su intervención, digamos, sentando esa premisa diferenciadora de lo que es escolarizar y lo que es educar en definitiva, en donde los sujetos se reconocen entre sí, del saber vivencial ese que yo hablaba, y de los cuales los niños y niñas también y adolescentes son depositarios. Y ahí, sin duda que una investigación superadora, una investigación desde un posicionamiento crítico, reflexivo, y no estoy hablando de ninguna sofisticación mayor que el sentipensar, y que en Colombia debe ser mucho sentido, entiendo, ¿ya? Entonces de una investigación sociopráctica, participada, ¿ya? Y por tanto también comunitaria, ¿ya? En donde los docentes tienen muchas herramientas en términos de y Luz Nelis acaba de brindar una cátedra sobre ello, digamos, ¿ya? Son el territorio, ¿ya? Son esa tradición en una enorme cantidad de casos, ¿ya? Pero no la visualizamos y no operacionalizamos aquello también en el producir conocimiento útil para revertir situaciones y aprovechar la riqueza transformadora que tiene la escuela para sus sujetos, para su entorno. Aquí yo, cuando llego unas referencias a pandemia y educación rural, recordaba, la busqué, una nota de prensa donde se hablaba, decía el titular, escuelas desconectadas o desconexión con la educación rural, ¿ya? Y la nota narraba críticamente este abandono, este olvido, a modo de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Esta obsolescencia o esta ausencia programada que sufre la educación rural, ¿ya? Que tiene que construirse a sí misma. El testimonio de Luz Nelis habla de aquello, ¿no? Entonces, claro, una escuela rural que en el caso de mi país no forma parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Rural, porque convocan a todos los ministerios, pero no convocan al Ministerio de Educación, ¿ya? En fin, yo creo que me desvié un poco, pero lo primero era relativo más a la pregunta que nos compartían. Diego, y creo que también Luz Nelis quiere conversarnos algo sobre alguna posible respuesta a esta pregunta. Adelante, Diego.
Muy rápido. No, pues antes que nada, agradezco, más bien la escucho, uno aprende muchísimo. Luz Nelly, me encantaría ir a conocer su escuela y se los platico. Y tiene que ver con el tema de la pregunta de la investigación. En algún momento yo planteé un proyecto de investigación como para ir a documentar experiencias desarrolladas en zonas del conflicto en el periodo del posacuerdo, ¿no? O sea, no, tampoco hablemos de periodo de paz. Yo lo planteé desarrollar en el Catatumbo y en la zona de Turbo, Capurganá, cerca del Chocó, pero no se aplicó, no lo logré hacer por diversas razones. Pero en el momento de escucharla, pues creo que lo que usted nos estaba narrando es un excelente ejemplo de cómo la escuela ha desarrollado un papel central tanto en la mitigación de los efectos del conflicto, como bien usted los decía, pero al mismo tiempo en el desarrollo de pedagogías propias, que creo que por ahí iba mi inquietud. Entonces, en cuanto la pandemia lo permita, va a haber, yo espero ya en la primera oportunidad ir a Colombia y me encantaría mantener los datos con usted para poder visitar su escuela y la experiencia tan enriquecedora que nos ha compartido. Entonces, nada más respondiendo a la pregunta, yo creo que hace falta, una falta enorme. Cuando yo platico sobre mi clase de metodología, de métodos pedagógicos, hablamos de Freinet y de Montessori, y dijimos, pues los dos fueron maestros de aula. Lo que hicieron fue documentar lo que hacían. ¿Cuántos maestros no hacen esa experiencia u otras, no? Pero que no tienen el cuidado de documentar o escribir estas experiencias y desde una perspectiva reflexiva. Y como bien decían, hasta en conjunto, lo que mencionaba Marcela hace un momento. Entonces, pues evidentemente el método de investigación-acción podría ser una excelente estrategia, pero sí creo que nos hace falta, no solamente a los docentes de escuelas rurales en general, a todos los maestros, de sistematizar, reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana en las aulas y a partir de ahí generar nuevas ideas y reflexiones compartidas. Entonces, bueno, hasta ahí va mi idea. Muchas gracias. Gracias, Diego. Antes de darle la palabra a Paula, que nos va a decir algo también relativo a una posible respuesta a las preguntas, Luz Nelis quiere comentarnos algo acerca de la segunda pregunta, que relaciona la identidad cultural con la educación rural. Entonces, Luz Nelis, adelante. Bueno, mira, la identidad rural es el propio de nosotros los campesinos. Un campesino tiene una visión diferente a una persona de citadina, ¿sí? Un campesino puede vivir en la ciudad, pero siempre es campesino. Y una persona de ciudad puede vivir en el campo y no es campesino, porque nosotros tenemos nuestra cultura nuestra visión es diferente. Nuestra visión es diferente. Nosotros miramos las cosas de una forma diferente, tanto en la parte gastronómica, tanto en la parte cultural, ¿sí? Tanto en nuestra siembra. Eso no únicamente es lo que trae el Estado y nos lleva o lo que viene de afuera, no. Algunas cosas se aceptan, pero nosotros tenemos lo propio. Miramos nuestras costumbres son diferentes, nuestro vestir es diferente, la parte de religión es diferente. En la parte de, sí, nuestra cultura campesina es muy diferente, miramos las cosas de una forma diferente. ¿Sí? Entonces ahí te acepto de que en la parte rural sí es una cultura muy diferente a la otra. No es el territorio, ¿sí? No únicamente la parte física, sino nosotros tenemos nuestra forma de mirar las cosas diferente a los que viven en el campo, a los que viven en la zona urbana. Eso es lo que podía decir. Le damos la palabra a Paula. Gracias. Sí, yo quisiera adicionar frente a la primera pregunta que incluso ese es un ejercicio que se está planteando seriamente en la Escuela de Liderazgo. Ustedes recuerdan que allí hay un componente de investigación. Nosotros, digamos, lo que hemos avisorado es que la definición de esas líneas estratégicas deben partir de una consulta, y así lo haremos, de orden nacional de distintos actores, porque creemos que hacer un ejercicio investigativo mixto tiene muchísimo más posibilidades de enriquecer en una investigación aplicada
a los mismos directivos docentes. Y con ello quiero significar que es no solamente un ejercicio de la academia, necesitando esa solidez conceptual y metodológica, sino de la mano de los directivos docentes, como los llamamos dolientes, quienes conocen y pueden darle mucho polo a tierra, y en ese diálogo de saberes se puede enriquecer mucho la perspectiva para que en efecto lo que estamos planteando desde la escuela es, sin quitarle el rigor, es un planteamiento que permita hacer, digamos, esas incorporaciones, esas innovaciones, si se quiere, ese nuevo saber y ese conocimiento aplicado y que permita resolver problemas puntuales. Y en contexto de lo rural, para nosotros es un gran desafío saber cómo van a emerger esas prácticas de liderazgo finalmente en consonancia con el territorio y con ese desafío que tienen, por ejemplo, las escuelas normales superiores para relevar su rol en el sistema educativo y a lo que están llamadas y abocadas en este momento en el país. Y desde allí estamos haciendo un zoom, lo estamos empezando a plantear como un criterio clave de saber y explorar un poco más con enfoque territorial qué pasa finalmente con esas prácticas de liderazgo para que la escuela se nutre y se realimente hacia adelante. Muy bien, Paula, muchas gracias, muy amable. Bueno, creo yo que con estas respuestas estamos acercándonos al final de nuestro webinar. Encontramos acá un conjunto de ideas muy llamativas, interesantes, sugestivas, que nos están trazando un horizonte de reflexión, pero también de acción. Qué bueno conocer sus visiones, su perspectiva acerca de la educación rural, el liderazgo directivo, el liderazgo docente, que creo yo nos están empujando a, bueno, a crear nuevos escenarios definitivamente en estos dos contextos, vinculando los componentes que ya ustedes mismos han mencionado. Quiero agradecerles inmensamente su participación, a nuestros panelistas, por supuesto, inicialmente han podido hacer un espacio en su agenda, sé que tienen agendas muy apretadas, pero hoy han tomado este tiempo para estar con nosotros. Así es que muchísimas gracias por todos los elementos compartidos hoy, por estar en este webinar, a las personas que han participado de manera directa en su organización, a los miembros de RIADES, de la Red de Investigación, Acción y Docencia en Educación Superior. Mil gracias por haber hecho su aporte también, a las universidades participantes, a ustedes quienes han asistido, nuestra audiencia, que nos han motivado a seguir adelante con una propuesta de reflexión articulada. Estamos invitándoles desde ya para nuestro próximo webinar, que va a tener lugar aproximadamente en un mes, en este ciclo de encuentros, de conversaciones acerca de los procesos de educación rural, de liderazgo, de todos estos elementos que están asociados a la metodología de la investigación-acción para la transformación social. Creo que lo que hemos vivido hoy ha sido una muestra muy clara de cómo podemos articular conocimiento interinstitucional, internacional, desde lo local y lo territorial. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Estaremos atentos entonces para enviarles más información acerca de los siguientes eventos. El primero es Educación Rural e Infancia, que se va a realizar el 13 de octubre, y el segundo, Educación Rural y Territorio, que tendrá lugar el 4 de noviembre. De esa manera, ahí tenemos los tres momentos, los tres espacios, los tres webinars que hacen parte de este ciclo que venimos desarrollando con nuestras universidades y con nuestra red RIADES. Mil y mil gracias a todos y a todas por estar presentes hoy acá. Esperamos verles en nuestros próximos eventos. Un feliz día, que pasen muy bien y seguimos en contacto. Muy amables. Gracias. Adiós, que estén muy bien.